entretenida, pero es la historia oficial. Y vamos a poner mucho énfasis en los principales hechos, en los acontecimientos, causas y consecuencias. Como consejo para tu estudio, pues toma nota. Ahorita ponte cómodo, toma nota, repasa con regularidad. ¿Qué te recomiendo yo? Que ahora pues hagas uso, ¿no? Hagas uso de las tecnologías y si puedes, pues grabes audios ya de lo que entendiste de tus repasos, grabes audios, te escuches, luego los cotejes con tus materiales, con tus notas y veas ahí tu desarrollo. Como consejo también muy importante, muchos saludos, Marisa. Un gusto tenerte aquí presente. Espero te guste. Va con mucho cariño para todos ustedes. Y les decía yo como consejo, si a ti te da de verdad seguridad, te da mucha seguridad repasar un día antes. Ojo, es repaso, no estudio, porque ya tuviste varios días para llevar a cabo un estudio disciplinado, ¿no? Hay personas que están tomando cursos, personas que están trabajando con guías, y pues en este sentido esto es solo un apoyo, ¿no? Un apoyo como un repaso. Y te vuelvo a decir, si a ti te da más seguridad estudiar, repasar una noche antes, pues hazlo. Si no, el día del examen vas a llegar y vas a llegar todo nervioso y vas a decir, híjole, si hubiera repasado por lo menos en la noche. No te desveles, eso sí, para que no llegues durmiendo. Te recuerda que todavía ahorita el sábado y el domingo se van a presentar los exámenes de Comipems. Y pues bueno, vamos a empezar con estos dos temas. Te repito que es independencia de las 13 colonias inglesas y con la Revolución Francesa. Estos dos temas están muy ligados a las ideas ilustradas, muy ligados al liberalismo, que son temas que vimos en el repaso anterior, en el sentido en el que va a ocurrir un enfrentamiento entre estas ideas. ¿Qué ideas? La idea de libertad y la idea de igualdad. Un enfrentamiento entre estos puntos contra los sectores privilegiados. ¿A qué me refiero con los sectores privilegiados? A la aristocracia, a la iglesia, al monarca sobre todo, ¿no? En ese sentido, pues la independencia de las 13 colonias inglesas y la Revolución Francesa, pues son consecuencias de esas ideas renacentistas. Entonces vamos a iniciar con esto. ¿Qué ocurre? Durante el siglo XVI y XVII, si recordarás, se van a llevar a cabo los viajes de exploración y la colonización de diversas partes de América. Lo que nos suena y lo que nos llega a la mente pues de inmediato es España e Inglaterra, ¿va? Y vamos a hablar en este caso pues de la colonización inglesa que se va a dar en el norte de América. Esta colonización va a iniciar en 1584 cuando aparezca un individuo llamado Walter Raleigh, más tarde Sir Walter Raleigh, quien va a fundar un pequeño asentamiento. Todavía no es una colonia, es un pequeño asentamiento que va a nombrar, que va a bautizar Virginia o Virginia. ¿En honor a quién? Pues en honor a quien está patrocinando esos viajes de exploración, que pues es Isabel I de Inglaterra, ¿no? Conocida como la Reina Virgen. Hola Adrián, muchos saludos. ¿Qué pasa aquí con esta colonia, con este pequeño asentamiento que se va a fundar en 1584? Pues van a pasar varios años en los que están llegando oleadas de colonizadores, ¿no? Y es todo un largo proceso que se va a dar de 1607 a 1620. Ya podemos hablar de que en 1620 ya se consolida formalmente esta colonia que pues vamos a llamarla Jamestown, Virginia. ¿Qué ocurre? Aquí como un punto aclaratorio, la conquista del territorio no va a ser algo fácil. Va a significar un largo proceso en el que estos colonos van a tener que enfrentar pues muchos problemas, muchas problemáticas. Por un lado, el territorio hostil. El territorio es muy hostil por la fauna, por las condiciones climáticas, por la falta de alimento y por otro lado, pues el choque que van a tener con los nativos. Entonces, sí va a tomar muchos años que se logren consolidar estas colonias, ¿no?
¿Qué va a ocurrir también? Pues que muchos de los colonos, hola América, muchos saludos. ¿Qué va a pasar? Muchos de los colonos, ni siquiera son colonos, apenas vienen llegando, muchos mueren en el trayecto. Otros mueren por las condiciones, te decía yo, las condiciones difíciles que hay en esos territorios. ¿Y quiénes son los que llegaron? Tú te acordarás de los pilgrims, ¿no? Los llamados padres peregrinos, esos que te enseñaron en el Día de Acción de Gracias, esos que nos enseñaron en la historia oficial, que son los que comen pavo con los nativos. Pero van a llegar más grupos religiosos, hay que ser conscientes de eso, van a llegar otros grupos, ¿no? Grupos que son perseguidos en el norte de Europa, van a llegar católicos, judíos, anglicanos, puritanos, pero ¿quiénes van a llegar también? Pues personas que no tienen nada en Europa, ¿no? Si tuviesen tierras en Europa, la gran mayoría de los que vienen, si tuviese tierras en Europa, si tuviese una buena manera de vivir en Europa, no se iban a aventurar a llegar acá. Entonces, pues sí viene mucha gente que no tiene nada, ¿no? No tiene nada y viene a buscar recursos, viene a buscar una nueva vida en este mundo, ¿no? En este nuevo mundo. Algunos de ellos, que es parte también aquí de la historia no oficial, algunos de ellos, pues, eran presos, ¿no? Algunos habían sido presos, se les otorga la libertad como una condición, ¿no? Te voy a dar libertad, pero a cambio quiero que me ayudes a colonizar, a cambio quiero que trabajes para mí, ¿no? Y entonces se les prometen tierras. Dice por ahí, claro que me acuerdo de los Pilgrims, me tardé 2 meses en mi exposición, híjole, qué feo y qué mala onda con tus maestros. Pero bueno, esos Pilgrims son la onda, ¿no? Y aparte de esa versión oficial, de esos buenos que llegan, de esa buena onda que llegan, pues también llegan los otros, ¿no? La gente que un historiador de Estados Unidos, Howard Zinn, llamó gente de la peor calaña, ¿no? Y les decía yo, pues vienen presos, viene gente a la que se le dio la libertad, y van a ser sujetos que no van a tener miedo, van a ser hábiles con las armas, porque ¿a qué vienen? Vienen a colonizar un territorio hostil, vienen a conquistarlo. No van a hablar con los nativos y les van a decir, oye, me dejas asentarme aquí, no van a hablar con la fauna, déjame estar aquí tranquilo. Entonces son sujetos de sangre fría, ¿no? Sujetos que vienen a colonizar, sujetos que tienen que saber utilizar las armas, y esos otros, pues, no se cuenta mucho en las historias oficiales, ¿no? Porque pues también es la parte vetada. Pero vámonos a regresar un poco a lo oficial. ¿Qué pasa? Que para 1733, pues sí, ya tendremos formalmente las 13 colonias, ¿va? Las 13 colonias a lo largo de la costa del Atlántico, ¿va? Y te decía yo, te recuerdo, la primer colonia que se funda, pues es esta, Virginia, esta que tenemos aquí. ¿Qué más pasa? Va a haber una división, va a haber una división muy importante aquí de las colonias, se van a dividir entre norte y sur, pero esa división va a responder más que a condiciones geográficas, a una situación económica, política y social. Van a ser las diferencias. ¿Cuál es el punto medio de este norte y este sur? Si queremos hablarlo en términos geográficos, pues va a ser Virginia, ¿no? La mitad de Virginia. ¿Y qué diferencias va a haber? Me voy a ir primero con el sur. ¿Qué pasa con el caso del sur? Uno, el sur tiene un mayor apego, tiene una mayor dependencia a la corona inglesa. Inclusive sus líderes son nombrados, sus dirigentes son nombrados por la corona inglesa. Dos, este es un punto muy interesante y muy característico porque es un esclavismo disfrazado, ¿no? Así hay que entenderlo. Los primeros colonos, los sujetos que están formando estas colonias, van a utilizar como esclavos a ingleses e irlandeses, pero hay una situación muy característica que son blancos. Entonces no podían darles ese nombre de esclavos, ¿no? Los van a contratar y los van a utilizar como siervos, ¿no? Esta palabra que nos remonta a esta Edad Media, los van a usar como siervos. ¿Qué se les promete? Pues se les promete que después de 5 o de 6 años de trabajo,
se les van a dar tierras, se les va a dar la libertad. Sin embargo, esta situación, te decía yo, es un esclavismo disfrazado y es una situación pues que muy difícil se va a lograr, ¿no? Porque cuando ya pasen esos 5 años, pues el sujeto que los está empleando, pues les va a decir, híjole, todavía me debes parte de lo del viaje, me debes parte del lugar en donde te has quedado, me debes parte de la comida. Entonces se va aumentando, ¿no? Y muy pocos son los que logren verse beneficiados y logren obtener esa libertad. Pero te decía, es un esclavismo disfrazado en el caso de los ingleses y los irlandeses. Otro de los puntos importantes, el tercero, es que aquí en las colonias del sur sí van a utilizar mano de obra esclava, ¿no? Sí van a utilizar mano de obra esclava que les va a generar mayores ingresos. Y por último, el gobernador y el consejo de estas colonias sí va a ser nombrado por la corona inglesa. ¿Qué va a pasar con el norte? ¿Qué va a ocurrir con las colonias del norte? Pues va a ser una situación completamente distinta. Va a haber una mayor autonomía respecto a la metrópoli. Los dirigentes van a ser burgueses, algunos pues, burgueses ilustrados. Y en primer punto, como burgueses, pues, van a tratar de ver por sus intereses económicos primero y después por los intereses del rey. Ahí es donde empezamos a ver el asunto del descontento, ¿no? Van a elaborar sus propias leyes, van a buscar respetar los derechos, que se respeten los derechos, se va a implementar un libre comercio y estas son las características que tenemos de estas 13 colonias, ¿no? Son unas 13 colonias que van a contrastar. Por un lado tenemos, les decía yo, quien va a tener dependencia hacia la corona y por otro lado quien ya va a plantear cierta autonomía. ¿Qué va a ocurrir? Y vámonos ya ahora a puntos principales, a las causas de esta independencia. En primer lugar, tenemos la Guerra de los 7 años. Aquí puedes observar las temporalidades, va mucha atención en los años en los que ocurre. ¿Y qué es la Guerra de los 7 años? Pues es un conflicto internacional entre varios reinos, ¿no? Prusia, Inglaterra, Rusia, Portugal, España, Francia se ven inmiscuidos en ese conflicto que hay algunos historiadores que señalan es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque ya se ven inmiscuidos más reinos. Es también un conflicto de carácter local. ¿Por qué de carácter local? Acuérdate que estas colonias que se fueron formando en el Atlántico, pues los colonos van a empezar a vivir bien. ¿Y qué van a buscar? Van a buscar expandirse hacia el Pacífico. En esa búsqueda, en esa expansión, pues se van a encontrar con los asentamientos de España y de Francia, lo que va a significar que, por un lado, los colonos, los habitantes de América del Norte se van a estar enfrentando contra los asentamientos españoles, contra los asentamientos franceses, y van a tener que también estar costeando gran parte de una guerra en la que Inglaterra está imbuida. ¿Qué va a significar esta guerra? Como todas las guerras, un enorme gasto económico para la corona inglesa, ¿no? ¿Qué va a hacer la corona inglesa? Pues de inmediato va a voltear a ver a sus colonias. ¿De dónde saco el dinero? De mis colonias. Y pues vamos a tener dos puntos principales, ¿no? Va a significar, uno, el mayor control de las colonias, un mayor control de esas colonias, y dos, un aumento del descontento, del coraje, del enojo de estos colonos respecto a su rey Jorge III. Y ahorita vamos a ver qué onda con ese rey. Este es un pequeño grabado que se le atribuye a Benjamin Franklin. Unirse o morir, es un grabado de 1754. Y es una serpiente, ¿no? Si lo vemos, es una serpiente que trae por ahí las letras representando algunas de las colonias. Ya empieza a ver esa idea de pues, tenemos que unirnos, no podemos actuar como estados separados porque pues el enemigo está cañón. ¿Y quién es el enemigo? Después de la Guerra de los 7 años, el enemigo va a ser muy claro. Para estos sujetos de América del Norte, el enemigo se va a llamar Jorge III. Y vamos a ir viendo esa evolución, ¿va?
Te decía yo que esta guerra significó un mayor control. ¿Por qué? ¿Y qué va a hacer Jorge III? En primer lugar, Jorge III va a regular la expansión de estos colonos, ¿no? Te decía yo, los colonos van a buscar irse hacia el Pacífico, pues este se los va a prohibir. Jorge III les va a decir, no, te quedas en donde estás. Si te quieres mover a algún lado, yo te voy a dar el permiso, ¿no? Va a limitar el desarrollo industrial. Esto significa que si ellos producían cosas para utilizarlas, ahora las van a tener que comprar a Inglaterra. Entonces, imagínate que esta es una taza de agua que se va llenando y se va a derramar dentro de poco. ¿Cuál es el tercer punto? Las leyes comerciales y las leyes mercantiles, ¿va? Aquí sí es un punto muy interesante porque Jorge III va a decir que el comercio solo se va a hacer con Inglaterra, ¿va? Y dos, que para comerciar por el mar, pues vas a tener que utilizar los barcos de Inglaterra. ¿Qué significaba esto? Pues que los burgueses, que los comerciantes iban a tener que rentar esos barcos de la corona y iba a significar un gasto, ¿no? Y estos puntos, estas acciones que está llevando a cabo el rey, te decía yo, van a derramar ese vaso, van a derramar esa copa y solo se va a generar un mayor descontento. ¿Por qué un mayor descontento? Pues está atentando de inmediato contra el liberalismo económico, contra el liberalismo político. Acuérdate que uno de los gérmenes, uno de los elementos que traen en el ADN estos individuos, pues es ese liberalismo, ¿no? El descontento va a aumentar por dos cosas. En primer lugar, por la generación de impuestos y más bien, ¿cuáles son esos dos impuestos? El primero se da en 1765, que es la llamada Ley del Timbre. ¿De qué se trataba la Ley del Timbre? Pues era un impuesto, ¿va? Era un impuesto a cualquier tipo de documento, a cualquier tipo de papel, documentos jurídicos, folletos, periódicos, panfletos, anuncios, contratos. ¿Y de qué se trata? Pues es un ataque directo a la libertad de expresión, ¿no? Eso es lo que trata de hacer Jorge III, ¿va? Y en 1767 pues tendremos la Ley del Timbre, un impuesto a uno de los productos que más consumen los ingleses, como lo es el té, ¿va? Y que va a tener ahí una carga más que nada simbólica sobre la presencia de la monarquía y es un punto de, pues mírame, te estoy arruinando hasta tu tecito, ¿no? Se van a generar muchos impuestos, impuestos a productos de uso común, el azúcar, el vino, la seda, el café, el papel, te digo, y se van a reaccionar de dos formas. ¿Ah? Era obvio que los colonos iban a buscar reaccionar de dos formas. En primer lugar, van a organizar grupos de choque, ¿no? Ahí llamados los hijos de la libertad, eh, quienes van a llevar a cabo actos violentos, quienes van a buscar, pues por la única vía que les queda, derogar esas leyes, quitar esos impuestos, pues porque el rey no está dejando otra posibilidad, ¿no? El rey sí está muy montado en esta idea de derecho divino y no hace caso a los colonos, ¿no? No, el parlamento también no está viendo por ellos. Y segundo, se van a llevar a cabo un par de congresos en Filadelfia, dos congresos. En el primero vamos a empezar a ver los nombres de los padres de la patria, si los queremos llamar así, pues de Estados Unidos, ¿no? Nos va a aparecer el nombre de Samuel Adams, Thomas Jefferson y Richard Lee, que son pues los sujetos que van a generar las ideas, van a difundir las ideas liberales, estas ideas de igualdad y que van a empezar a cuestionar las acciones de Jorge III. Nos llama la atención también, y aquí sí un punto muy importante, pues es el segundo congreso, que se da en 1776. ¿Qué pasa con el segundo congreso? Pues tiene como fruto dos puntos principales. El primero es que va a elegir a George Washington, el de los billetes de $1, lo va a elegir, lo va a nombrar como jefe de las fuerzas revolucionarias. Este también es el que después se hace el primer presidente de los Estados Unidos. Y dos, muy importante la fecha, mucha atención, que el 4 de julio de 1776
Thomas Jefferson va a dar a conocer la Declaración de Independencia, ¿va? Esta declaración en la cual va a quedar plasmada las ideas del liberalismo, estas ideas de igualdad, ¿no? Y pues esta declaración va a atacar al rey Jorge III. A él se le va a acusar, te decía yo, si pensamos en el villano de esta historia, que la historia no debe de ser así, pero si pensamos en el villano, pues va a ser Jorge III, ¿no? Y entonces se le va a acusar de destruir los derechos naturales de los súbditos. ¿Cuáles son esos derechos? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la felicidad. Y algo muy importante van a decir estos sujetos en su declaración de independencia, pues que si el rey no es capaz de proteger y de asegurar esos derechos naturales, pues el pueblo tiene el derecho, el pueblo tiene el deber de quitar ese gobierno, ¿no? De quitar, de rechazarlo. ¿Ante qué estamos aquí? Es claro que estamos ante un enfrentamiento entre los derechos naturales y el derecho divino de Jorge III, ¿no? El derecho divino, nada más para que recuerdes, es esa teoría que establecía que el rey no tenía que someterse a la voluntad del pueblo, es más, ni tenía que tomarlo en cuenta, porque el rey le debía su cargo, le debía el poder, pues a Dios, ¿no? Y solo a él le tenía que dar explicación de sus actos, ¿no? Entonces, esta idea de enfrentar los derechos naturales contra el derecho divino también va a estar presente en la Revolución Francesa, que es lo que vamos a ver enseguida. ¿Va? ¿Qué onda con la Revolución Francesa? Que es un tema bastante enorme. Dicen por ahí, llegué tarde. ¿De qué están hablando? Pues ya estamos en la Revolución Francesa. No te preocupes. ¿Va? Estamos aquí en la Revolución Francesa. Ojo aquí con las fechas. Se están tomando estas fechas como las fechas oficiales de cuando se lleva a cabo la toma de la Bastilla y cuando se da el golpe de estado de Napoleón Bonaparte. La Revolución Francesa es muy importante, te decía yo desde el repaso anterior, porque va a marcar el final de una edad y el inicio de otra, ¿va? ¿Qué edad llega al final? La edad moderna, que te decía yo, luego los estudiantes se confunden ahí y creemos que ahorita estamos en la edad moderna. No, estamos en la edad contemporánea, ¿va? La edad contemporánea va a dar inicio con la Revolución Francesa, va a continuar con Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, es la edad de las grandes guerras, es la edad en la que Estados Unidos se está consolidando como una potencia a nivel mundial y pues esa edad sigue hasta la actualidad, ¿no? Tendremos que ver hasta cuándo termina esa edad, qué suceso le va a dar fin a esa edad. Perdón, es que si no tomo aquí mi café, se me reseca terriblemente la garganta. Les decía yo la otra vez que estaba ahí estrenando taza. Es taza como de 1 litro, ¿no? ¿Qué onda con la Revolución Francesa? Es tan importante que se termina esta idea del súbdito, ¿va? La Revolución Francesa va a significar también el atentado contra el derecho divino, el atentado contra las monarquías y el surgimiento, sobre todo, del ciudadano, de la figura de este ciudadano. Vamos a ver los antecedentes. Estoy seguro que lo recuerdas de tus clases. Tus profesores te decían, te enseñaban una pirámide. Yo hoy no me traje mi pirámide, después la busco. Y te mostraban una pirámide social que nos ayuda mucho para mostrar cómo se divide la sociedad, ¿no? Y en este caso, pues teníamos una sociedad dividida en 3 estamentos. La nobleza y el alto clero son los estamentos más privilegiados, ¿va? No pagan impuestos, administran el ejército, administran la educación, poseen la mayor cantidad de tierras, son los que gobiernan y los que viven
Bien, así tenemos que entenderlo. Y por otra parte, pues tenemos el tercer estado, ¿va? El tercer estado va a ser, si observamos este 96%, ¿a qué se refiere? Se refiere al grueso poblacional. Entonces, casi estamos hablando de dirigentes y el pueblo. Así se dividía, ¿no? ¿Quiénes van a estar en el tercer estado? Pues de todo. Ahí es como las piñatas, va a haber de todo. Va a estar el bajo clero, va a estar la nobleza que ya perdió poder, que ya perdió riquezas, va a estar la burguesía, muy importante, porque parte de este tercer estado pues van a ser los burgueses, ¿no? Van a estar también los intelectuales, los profesionistas, los criados, los trabajadores. Entonces, muy sencillo aquí pensarlo así. Ya me pausé ahí estamos. Muy sencillo pensarlo así, pues la Revolución Francesa se va a tratar de este tercer estado queriendo mejorar su situación y levantándose contra los estamentos privilegiados, ¿vale? ¿Cuáles son los antecedentes de esta revolución? ¿Cómo se vive en la Francia? En primer lugar, hay un círculo vicioso entre la hambruna, tenemos a un pueblo que está padeciendo hambre, ¿va? Lo cual se ve agravado por las plagas en el campo. Y súmale a esto que se pagan impuestos, los impuestos civiles y los impuestos eclesiásticos, los que pone el rey y los que pone la iglesia por ahí como el diezmo. Entonces, pues es un círculo vicioso del cual va a ser muy difícil salir. Tenemos a una población que está sumida en la crisis, tenemos un pueblo que está ávido, que está pues necesitando el motivo para levantarse en armas, ¿no? El segundo es el absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? Acuérdate, es la centralización del poder en la figura de quién, del monarca, y nuestro monarca en esta época pues va a ser ni más ni menos que Luis XVI, ¿no? Y ¿qué ocurre con ese absolutismo? Pues que no da viabilidad, no deja opciones para que el pueblo manifieste sus ideas, no lo permite. Acuérdate que ahí quien importa, pues es el rey y la iglesia. Y un punto muy importante, el surgimiento y la difusión de las ideas liberales. ¿Cuáles nos llaman más la atención de esas ideas liberales? Aquí te las resalté, la igualdad, ¿no? En la independencia de las 13 colonias y en la Revolución Francesa, estos sujetos van a decir algo muy importante que va a cambiar la mentalidad. Van a decir, los ciudadanos son iguales a quienes, a los reyes, ¿no? La única diferencia es que tú gobiernas, pero el poder te lo dio el pueblo. Entonces ahí aparece esta segunda idea muy importante, que es la de la soberanía, la del poder político que recae en el pueblo. Y es el pueblo el que va a nombrar a los reyes. Ahí va a haber un cambio. Va a ser el pueblo el que va a nombrar a los reyes, el que los va a instituir. No va a ser Dios. Eso es lo que van a establecer. ¿Cómo se van dando los acontecimientos? ¿Cómo es el desarrollo de estos acontecimientos? ¿Va? Vámonos por partes. En 1788, aquí un año antes, en 1788, ya hay una bancarrota nacional. Francia está en bancarrota por los malos manejos de la economía de Luis XVI, además de que no se han recuperado de la Guerra de los 7 años. ¿Qué decide hacer en 1788 Luis XVI? Pues se ve en la necesidad de cobrarle impuestos a los dos estamentos privilegiados, al clero y a la nobleza, ¿va? A dos estamentos que no había molestado, dos estamentos que no pagan impuestos, y como era de esperarse, estos se rehúsan. Un año después, en 1789, el rey tiene que convocar a los estados generales. ¿Qué rayos son los estados generales? Pues son los representantes de los tres órdenes, de esos tres niveles que te mencioné ahorita, pues para discutir la situación de los impuestos.
¿Qué va a hacer? Va a celebrar votaciones, ¿no? Va a decidir que esa situación de la crisis en Francia pues, se tiene que someter a votación. ¿Qué vamos a hacer con la situación de los impuestos, ¿no? Y pues entonces se somete a una votación en la que el tercer estado, todo el pueblo, el 96% de la población, pues está en una situación de desventaja. ¿Por qué está en una situación de desventaja? Dice por ahí Adrián, no lo sé. ¿Por qué está en una situación de desventaja? Porque solo tienen derecho a un voto, ¿va? O sea, un voto para la nobleza, un voto para el clero y un voto para el tercer estado. Entonces, a pesar de que es el 96% de la población, pues solamente tiene derecho a un voto. ¿Qué va a hacer el tercer estado? Pues el tercer estado no va a estar a gusto con esta situación, ¿no? Va a proponer el voto individual, esto va a ser rechazado, el rey no lo va a permitir, los otros estamentos no lo van a permitir y de inmediato pues el tercer estado decide alejarse, ¿no? Decide salirse de estos estados generales, decide formar una asamblea nacional en donde ya tiene la idea de generar un nuevo pacto social, ¿no? ¿En qué consiste este nuevo pacto social? Pues que tú como rey Luis XVI tienes que ver y tienes que asegurar puchos naturales, ¿no? Estos que ya habíamos hablado en algún momento, para tranquilizar las aguas, porque es un momento bastante álgido, bastante difícil, pues en un primer momento el rey va a aceptar esta propuesta, ¿no? Va a aceptar esta propuesta el rey, la nobleza, el clero, y esa Asamblea Nacional que tiene la idea de formar una constitución, de formar un nuevo pacto social, pues va a formar una Asamblea Nacional constituyente. ¿Qué ocurre posteriormente? Te decía yo que es una situación caótica, hay un temor, hay incertidumbre, no se sabe qué va a hacer el pueblo. Y en este estado de crisis, pues el rey decide movilizar su ejército, decide movilizar sus tropas para defender a los nobles. No sabe qué va a hacer el pueblo. De inmediato se corre el rumor, ¿no? El pueblo que observa esto corre el rumor de que el rey lo único que quiere es disolver la asamblea, que no va a respetar esta idea de la asamblea, que la va a disolver. Y en ese momento, ¿qué va a ocurrir en todo el pueblo? Pues el pueblo se va a levantar en armas, ¿no? Se va a levantar en armas y van a tomar la prisión de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Muy importante esta fecha, porque esta fecha, este año, es considerado como el inicio de la nueva era. ¿Y quiénes estaban en la Bastilla? Pues sí, además de los delincuentes, pues estaban todos aquellos que eran considerados enemigos del rey, todos aquellos que eran considerados enemigos del gobierno, ¿va? Este es un símbolo del autoritarismo, ¿va? Por eso es que toman este lugar. ¿Qué va a ocurrir después? Después de que se toma la Bastilla, después de estos sucesos que ocurren en París, pues todo este rumor, todo este asunto va a llegar, va a llegar al campo, va a llegar a otros lugares y entonces se va a producir un acontecimiento que va a ser conocido como el Gran Miedo, ¿va? ¿Qué es el Gran Miedo? Pues que este rumor que va a llegar a muchos lugares va a dar como resultado el levantamiento de las personas contra todo tipo de autoridad, contra algunos señores, contra la iglesia, y es considerado así como el Gran Miedo. ¿Qué ocurre después de la toma de la Bastilla? ¿Qué ocurre después de 1789? Muy importante, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿va? ¿Qué vamos a ver aquí? Dos puntos principales. Va a establecer los derechos naturales, ¿va? De todos los hombres. En ese punto ya se quedó atrás la idea de derecho divino. Y aquí vamos a hablar de los derechos naturales. Y como punto número 2, el derecho de los pueblos a la insurrección. ¿Qué quiere decir esto? El derecho de los pueblos a levantarse en armas. El derecho del pueblo a levantarse en armas
cuando ese gobernante, cuando ese rey no garantice los derechos naturales, al contrario, cuando los esté atacando, ¿va? ¿Qué va a ocurrir? La situación en Francia va a ser terriblemente caótica, ¿va? En 1791 se va a establecer primero una monarquía constitucionalista. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder ya no lo va a tener el monarca. El poder ya no lo va a tener el monarca. ¿Quién lo va a tener? El poder se va a dividir entre el ejecutivo, entre el legislativo. Ya se va a frenar, se va a tratar de controlar ese poder que tiene el monarca. No funciona mucho este modelo y de inmediato, al poco tiempo, más bien se va a imponer una república, la idea de la primera república francesa. ¿Cuál es la enorme problemática? ¿Qué está ocurriendo? Que ahora viene un gran dilema. El dilema es ¿quién va a gobernar? ¿No? ¿Y por qué va a gobernar? Entonces, pues vamos a tener una lucha revolucionaria. Vamos a tener una lucha revolucionaria, acciones entre los girondinos, entre los jacobinos, una lucha por el poder, ¿va? Y por si fuera poco, las monarquías absolutas le van a declarar la guerra al gobierno revolucionario. ¿Por qué? Pues porque quieren frenar estas ideas liberales, ¿no? Estas ideas de igualdad. Si permiten que estas ideas de igualdad lleguen a sus territorios, va a representar un gran problema. Te decía yo, la situación de Francia pues se va a poner terriblemente difícil, ¿no? Si ya era difícil antes de la revolución, va a continuar siendo difícil porque sigue, ¿no? Ya no va a gobernar el rey que lo nombraba Dios, van a gobernar ahora los hombres, van a gobernar hombres normales y va a surgir el gran problema, porque ellos, ¿cómo los vamos a elegir? Y te decía yo, se va a ver agravado por esas luchas revolucionarias por el ataque de las monarquías. La revolución se va a radicalizar, va a surgir un gobierno que va a buscar velar por la revolución, que va a estar muy pendiente de observar quiénes son los enemigos. Hola, por ahí, no los identifico, si me ponen quiénes son, pues ya sé yo qué onda, ¿no? Se va a radicalizar, les decía yo, va a atentar, va a buscar que la revolución se mantenga intacta, pero se va a llegar a una paranoia, ¿no? Y la paranoia la vamos a tener cuando veamos la figura de Robespierre. Robespierre, que va a ser el sujeto que dirija el Comité de Salvación Pública. Pues va a llevar a cabo, al poco tiempo, va a llevar a cabo una dictadura. Soy Timmy, muchos saludos, Timmy, un gran abrazo. Ya casi terminamos, Timmy.